Hola profesor, ¿qué tal? Mi nombre es Danilo Leiva y a continuación vamos a desarrollar la unidad número 4 de nuestra asignatura Chile Contemporáneo, que consta en desarrollar dos preguntas, bueno, vía oral, vía este video, ¿cierto? Bueno, la primera pregunta dice así: indica quiénes fueron y qué roles jugaron los Chicago Boys durante la dictadura militar en Chile. Bueno, como ya hemos visto en nuestra materia, en nuestros foros, los Chicago Boys fueron unos estudiantes de la Universidad Católica, ¿cierto?, de Economía, que fueron a perfeccionarse a la Universidad de Chicago tras un convenio, ¿cierto?, entre las ambas universidades. Se perfeccionaron y, bueno, trajeron a Chile toda la ideología, ¿cierto?, o toda esta enseñanza de la Universidad de Chicago y sobre todo la idea que tenía Milton Friedman, digamos, en su enseñanza, en su cabeza, ¿cierto? Bueno, los Chicago Boys en un principio, bueno, no participaron de la política en Chile hasta 1973, que es justamente cuando ocurre lo del golpe militar y comienza el gobierno, el régimen de Augusto Pinochet. En un principio Pinochet no estaba muy convencido, ¿cierto?, de tomar esta idea de los Chicago Boys y transformar a Chile en la parte económica, ¿cierto? Cambiar la economía totalmente, o sea, ocasionar lo que se llama como el shock económico que fue. Bueno, sin embargo, Pinochet al tiempo, bueno, lo van convenciendo, ¿cierto? Y acepta esta propuesta, ya que el contexto era difícil porque la economía en Chile estaba por el suelo, estaba muy mal, y los militares y la Junta reconocían que ellos no sabían cómo solucionar esto, ellos no sabían de economía, no sabían cómo guiar el país en ese aspecto. Entonces se apoyan de este grupo de economistas, de los Chicago Boys, de algunos, ¿cierto? Y aceptan la propuesta de los Chicago Boys y algunos de estos se van insertando, ¿cierto?, en los ministerios, como Sergio de Castro en el Ministerio de Economía, el Russ Luders en Hacienda también, eh, y comienza a desarrollarse entonces este trabajo que hicieron los Chicago Boys. Bueno, básicamente se transformó Chile económicamente, ¿cierto? El gobierno comenzó a ser entre militares y tecnócratas, que se empezó a dar esta dualidad, ¿cierto?, en quienes mandaban el país. Se inicia esta transformación económica, como dije, y se produce un cambio total en Chile, donde la principal característica va a ser la competencia en el mercado, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿cierto? Donde vamos a desarrollar lo que pasó, ¿cierto?, en la dictadura con las políticas de los Chicago Boys, o con lo que hicieron ellos. La segunda pregunta dice: describa cuáles son las principales características del modelo neoliberal impulsado por los Chicago Boys. Bueno, ya aquí entramos a lo medular, ¿cierto? Yo creo que lo más importante es que este cambio que se produce en la economía se genera o se concreta a través de lo que se denominó el ladrillo, ¿cierto? Que fue este programa eh, que presentaron los Chicago Boys a Pinochet, bueno, a la Junta, y se desarrolló en Chile. Esto fue un shock económico, cambió todo lo que había en Chile hasta ese entonces. Lo que había en el gobierno anterior de Salvador Allende se cambió completo. Incluso Chile, bueno, en los últimos 30 años, 30, 40 años, había hecho algo totalmente diferente a esto. Entonces, esto era cambiar totalmente la economía en Chile y, digamos, apuntar con el país hacia otro lado. Bueno, básicamente esto es, en términos económicos, es la contracción del Estado, se achica el Estado, ¿cierto? Y predominan los privados. Los negocios comienzan a desarrollarlo los privados y en desmedro del Estado, que se va cada vez poniendo más chico, más pequeño, ¿cierto? La libre competencia se da como explosión, digamos, y se liberan los precios de los productos, lo que obviamente genera esta competencia. Pero en términos concretos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este desarrollo de las políticas neoliberales de los Chicago Boys? ¿Se produce un crecimiento? Sí, se produce crecimiento de la economía en Chile. También se reduce la pobreza. Sí, se reduce la pobreza. Pero con el tiempo, ¿qué fue pasando? Que se fue concentrando también la riqueza en un solo sector. Y eso, en el tiempo que
actual y en el último tiempo la sociedad chilena se ha venido dando cuenta de eso, que el sistema quizás da crecimiento, pero es injusto, es desigual y genera desigualdad, ¿cierto?, en los ingresos de las personas. Aquí quiero poner también un ejemplo que yo lo puse en el foro que hablamos de esto, que fue el tema de la Corfo, ¿cierto? Para entender un poco también lo que se hizo con este sistema. Bueno, sabemos que en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda que se crea la Corfo, es cierto, esta industrialización Made in Chile, con industrias chilenas, con empresas chilenas, y los Chicago Boys, estos economistas, bueno, rompen con esto, hacen algo totalmente diferente. Estas empresas chilenas las venden, ¿cierto? O las privatizan y las venden ni más ni menos que a inversores extranjeros, y otras se privatizan. Entonces quería poner ese ejemplo porque creo que queda evidenciado hacia dónde apuntan las políticas y la economía de los Chicago Boys. Finalmente quiero terminar con algo que a mí me hace mucho sentido, que uno de los Chicago Boys, porque bueno, habían varios, algunos más, digamos, más radicales, otros no tanto, en cuanto a las políticas de Milton Friedman, que bueno, uno de los Chicago Boys, que es Ricardo French Davis, que bueno, él era un poco más abierto a otros tipos de economía. Bueno, él dijo, ¿cierto?, en varias oportunidades ha dicho que en ese tiempo la economía en Chile, entre el 73 y el 82, la economía se utilizó o se transformó en ideología, ¿cierto? Y yo creo que eso es muy cierto. Y lo otro, que él dice que en esos años se desarrolló un extremismo neoliberal. Así que yo me quiero quedar con esas palabras. En Chile sí, se provocó eso, se desarrolló eso. ¿Y por qué? Porque el contexto chileno era de una dictadura, era de un gobierno totalitario donde no había oposición, no habían medios de comunicación, y en ningún otro escenario político se hubiese podido desarrollar lo que se hizo. Solo en esa dictadura o solo en ese régimen donde no había ninguna oposición. O sea, se transformó todo, no sé si bajo cuerda, pero todo a escondidas, digamos, bueno, bajo cuerda y sin que nadie se opusiera. Así es que finalmente creo que el mercado necesita las políticas públicas, ¿cierto?, para que sirva a la gente, o si no se va para otro lado. Bueno, eso, profesor. Ojalá se haya entendido este video, ojalá sirva para mi unidad número 4, que bueno, es el examen del ramo. Así que me despido, profesor, hasta la próxima oportunidad. Muy interesante la asignatura, me encanta la historia y nos estamos reencontrando pronto. Chao, chao, profesor.